Vamos por favor a Lucas capítulo 17, vamos a leer nuevamente del 1 al 10. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Nosotros estuvimos viendo la semana anterior, el jueves pasado, los versículos 1 al 6, quiero decir, donde mencionamos al menos 3 cosas importantes que el Señor enseña aquí. Lo primero que hace es una advertencia para no ser piedra de tropiezo para nuestro hermano débil. Eso en los versículos 1 y 2. Podemos serlo, ¿cierto?, por transmitir una enseñanza incorrecta que le lleve lejos del Señor o una actitud incorrecta que lo aparte del camino del Señor. La advertencia sobre ser causa de pecado dentro del cuerpo de Cristo es un solemne comentario sobre la responsabilidad de los miembros entre sí, evitando que el pecado se propague inadecuadamente en la iglesia, porque en la iglesia de Cristo el pecado nunca debe normalizarse, siempre es un accidente, es algo que debe en consecuencia atenderse inmediatamente para que no se propague como la levadura se propaga, ¿cierto?, en cuanto a su efecto en una masa. Por lo tanto, esa es la responsabilidad de los miembros entre sí. Jesús sabe que habrá pecado, no obstante, no debemos ser causa de ningún tropiezo, porque Dios se toma muy en serio este asunto. Y eso es lo que dicen los versículos 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, es decir, van a venir necesariamente por causa del pecado, de la condición del hombre y aún de los creyentes que luchamos todavía con el pecado. Mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ese ay de aquel, como dijimos, es un oráculo de juicio, es decir, el Señor está diciendo que va a haber juicio especial y específico sobre esa persona por causa de ser piedra de tropiezo. Podemos serlo de varias formas, podemos serlo a través de una enseñanza torcida, equivocada, de allí, por ejemplo, los falsos maestros que pululan incluso dentro de la iglesia, como el mismo apóstol Pedro lo advirtió, o podemos serlo también a través de un mal ejemplo, de tal manera que entonces podamos ser piedra de tropiezo para que una persona pueda seguir una conducta errónea, equivocada, pecaminosa que alguno de nosotros pueda llegar a cometer. Segundo, el Señor instruye. Recuerden que dijimos que da una advertencia primero. En segundo lugar, instruye, versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiese, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahí hay 2 cosas interesantes que vimos también la semana anterior. El Señor instruye a sus discípulos a reprender el pecado de sus hermanos y a perdonar cuando estos se arrepienten. Lo primero nos cuesta menos, quizás lo segundo es más complejo, sin embargo necesario. Reprender el pecado es importante para que no se considere como algo normal dentro de la iglesia y para que podamos extirparlo antes de que se propague, pero al mismo tiempo también es necesario la otra parte, es decir, velar por la restauración, la restitución del hermano a su relación con el Señor y con la iglesia. El pecado ha de ser reprendido y perdonado. Ambas partes de la ecuación son importantes aquí.
La reprensión del pecado muestra seriedad con la comunidad, con que la comunidad se toma la búsqueda de la justicia. Es decir, si hay reprensión de pecado, entonces estamos dentro de una iglesia sana, podríamos decir, porque está actuando correctamente. Mientras que el perdón apunta a la sinceridad con que ésta se compromete con la restauración de las relaciones personales, porque es necesario también que no exista tirantez en esas relaciones personales, porque de lo contrario la comunión no puede ser adecuada. No es bueno que hayan miembros de la iglesia entre sí que estén disgustados el uno al otro, porque eso también perturba la comunión de toda la iglesia. Por lo tanto, es necesario tender a la restauración. Independientemente del lado en que nos encontremos de la divisoria, es decir, si hemos nosotros pecado contra otro hermano o si otro hermano ha pecado contra nosotros, independiente de la línea divisoria en la que nos encontremos, la meta es construir una comunidad donde se pone coto a los destructivos efectos del pecado para que estos no consuman tampoco a la persona que ha pecado si efectivamente se arrepiente. Eso es lo segundo. Lo tercero, versículos 5 y 6, el Señor exhorta a los suyos a ejercer la fe confiando plenamente en Él. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Esto es lo tercero y es una exhortación. Primero una advertencia, luego una instrucción y ahora una exhortación. El Señor exhorta a los suyos para que podamos profundizar esencialmente en nuestra fe, confiando mucho más en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí recae el poder de la fe. No se trata de más fe, sino se trata de la fe correcta, porque en definitiva la fe no es lo que determina las cosas, sino la manifestación de fe es una confianza absoluta en que el Señor es suficiente y puede hacer lo que nosotros somos incapaces de realizar. No hay una actitud más esencial en la vida espiritual, dijo alguien, que andar confiadamente con Dios, reconociendo lo que Él es capaz de hacer y aceptando al mismo tiempo los caminos por los cuales Él nos conduce. A Jesús le interesa principalmente la presencia de la fe, no su tamaño. No es más lo que necesitamos, sino la fe correcta en la cual debemos profundizar. Esas son las 13 lecciones que nosotros aprendimos la semana pasada. De estas lecciones prácticas de la vida cristiana pasamos ahora a la relacionada con el servicio al Señor. Y ese es nuestro texto del día de hoy, versículos 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso das gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esta es la otra lección importante que tiene que ver con el servicio. Y la lección del servicio, no, como las lecciones anteriores, no tienen que ver con un grupo de personas dentro de la iglesia particularmente, sino tienen que ver con todos y cada uno de los miembros de la iglesia o cada uno de los miembros que pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor Jesucristo, somos hijos de Él, de Dios. Por tanto, tenemos deberes y estos deberes son interesantes aquí en relación al servicio. En términos generales podemos observar quiénes estamos llamados a servir al Señor. Y entonces, normalmente cuando uno hace esa pregunta, ¿cuál es la reflexión que hace? Bueno, los pastores, los diáconos, ¿cierto?, las diaconisas, qué sé yo, todas las personas que sirven en la iglesia, ellos son llamados para servir al Señor. ¿Es correcta esa respuesta? No. No es correcta, ¿por qué? Vamos por favor a Romanos, porque esto se trata de lo que dice la Biblia, no lo que especulemos nosotros. Capítulo 6, Romanos capítulo 6. Y entonces podemos saber de quién se trata aquellos a los cuales esta lección es enseñada. Vamos al versículo 18 en adelante del capítulo 6 de Romanos. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Noten cómo dice dos cosas allí. Libertados del pecado, vinisteis a ser
siervos de la justicia. Y la palabra que se utiliza en el original es esclavo, literalmente, lo que significa que somos esclavos de un nuevo amo. Hemos sido libertados de un amo terrible que era el pecado y somos entonces trasladados a un servicio diferente. Somos siervos de la justicia. Versículo ahora 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, otra vez repite el mismo concepto el apóstol Pablo, y hechos siervos de Dios. ¿Lo notan? ¿A quién le está diciendo esto al apóstol Pablo? A todos y cada uno de los creyentes. Porque todos y cada uno de los creyentes pasamos por esta etapa, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, ¿no es verdad? Y en consecuencia, si todos estos somos libertados de la esclavitud del pecado, todos estos somos llamados a servir al Señor. Por lo tanto, lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí, también contextualmente en nuestro texto, dijo Jesús a sus discípulos, es para nosotros. En el día de hoy, como fue también para los creyentes en el día en que el Señor Jesucristo lo enseñó. ¿Cómo va a enseñar esta lección el Señor? A través de una parábola. Jesús instruye sobre el deber de servir. No en el sentido de que va a decir, ustedes pueden tomar la decisión de servir o no servir, sino que se subentiende que todos servimos al Señor y en consecuencia el punto está en el deber que tenemos de servir. Esta parábola no tiene un contexto ni un marco de circunstancias significativo o ilustrativo. Es muy interesante porque la mayor parte de las parábolas nacieron de alguna pregunta de entre los discípulos o nacieron de alguna situación de una acción determinada de parte de los escribas y fariseos, por ejemplo, al cuestionar lo que el Señor Jesucristo hacía, pero esta no tiene contexto. Esta no tiene ningún contexto significativo e ilustrativo. Y tiene un tono más severo del que comúnmente escuchamos en la parábola de nuestro Señor. Imagínense escuchar al Señor decir, siervos inútiles somos. Ustedes tienen que decir eso, siervos inútiles somos. No es muy grato, ¿verdad? Es bastante confrontacional. Después vamos a ver por qué es así, pero no es tan conocida, ni tan enseñada, ni tan explicada en los evangelios precisamente por esta situación, porque no tiene un contexto, circunstancia específico y porque es bastante dura del punto de vista de que es confrontacional. La visión de la vida y el deber humanos que presenta no es bienvenida, como acabamos de decir. Se nos compara con un esclavo. Esa es la comparación que se hace, con un esclavo que ha trabajado duro todo el día en los campos de su amo. Primero manejando el arado y luego cuidando a los animales. Versículo 7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado? Ese era el trabajo duro que él tenía. Arar, ahora ya hay maquinaria moderna que hace el trabajo, pero no, 2 décadas, 3 décadas atrás todavía se usaba el arado. Y era complejo. Era muy difícil y era un trabajo tedioso y al mismo tiempo que terminaba la persona muy fatigada. Ahora si añadimos el trabajo ese, digamos, de la agricultura al de la ganadería, este siervo que el Señor menciona aquí en esta parábola hacía las dos cosas, de tal forma que terminaba una parte y tomaba enseguida la otra. Por lo tanto era un trabajo duro y arduo. Cuando regresa a casa, al atardecer, le esperan nuevos deberes, nuevos trabajos. Es decir, no llega a descansar. Normalmente después de una jornada de trabajo, ¿qué es lo que hace cada uno de nosotros? Es llegar y descansar, ¿cierto? Comer algo o por último tenderse, ¿cierto? En un sillón para descansar, para relajarse por todo el trabajo que hizo durante el día. Pero acá la situación que presenta el Señor es distinta. Cuando llega a la casa le esperan nuevos deberes y nuevos trabajos. En lugar de que se le permita descansar o se le invite a recuperarse después de la fatiga del día, tiene que preparar la cena de su amo. Eso es lo que el Señor está enseñando. Ceñirse y servirle. Ceñirse es una expresión que se utiliza muchas veces en la Biblia y que las personas, los que recibieron el mensaje primario, sabían de qué se trataba. Ceñirse era prepararse, era subirse las vestimentas que tenían, amarrársela a la cintura para que pudiesen tener la capacidad de seguir trabajando.
Por lo tanto, este es bastante fuerte, porque la comparación que hace el Señor Jesucristo y la aplicación que hace está en el versículo 10, lo vamos a ver después, y esa aplicación dice, bueno, igual ustedes también, o así, de esa manera, versículo 10, así también vosotros, está diciendo, ustedes tienen que servir así, de esta forma. Incluso lo que dice el Señor, cuando ha cumplido con estos nuevos deberes, no recibe agradecimiento por sus esfuerzos. Ese es un punto principal que necesitamos tener en la retina. No recibe ningún agradecimiento. ¿Acaso da gracias al siervo, versículo 9, porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Es decir, no recibe ningún tipo de gratitud al respecto por el trabajo fuerte que realizó durante todo el día y luego cuando llegó a casa. Solo ha cumplido con su deber. Él es solo un siervo inútil. No sé si a nosotros nos gustaría que nos trataran así, de esa manera. ¿Qué es lo que espera normalmente una persona que hace un trabajo arduo, significativo, con diligencia? ¿Qué es lo que espera la persona? Al menos que le den las gracias, ¿cierto? Esta última frase, siervo inútil, es sumamente aclaratoria sobre el propósito mismo de la parábola. Esta notable parábola es claramente una lección diseñada para enseñar humildad, obediencia y un sentido de falta de mérito a los ojos de Dios. Esa última frase es esencial. Enseña un sentido de falta de mérito delante de Dios. El Señor le dice a los discípulos que lo estaban escuchando, a los receptores primarios de esta enseñanza, ustedes tienen que decir, siervos inútiles somos. Es decir, todo lo que nosotros hacemos no tiene ningún mérito delante de Dios. Esa es la enseñanza principal. La conexión aparente en el contexto es esta. Los apóstoles, contemplando los maravillosos logros espirituales indicados por la promesa de Jesús de que si tenían una fe pequeña, podrían mover árboles al mar, que lo precede, versículos 5 y 6, naturalmente serían tentados al orgullo y la vanagloria por tales logros previstos. Entonces si tenemos esa fe, vamos a hacer cosas extraordinarias y eso podría enorgullecer su corazón, como ocurrió con el apóstol Pablo cuando estuvo en la misma presencia de Dios y allí vio cosas, ¿cierto?, que el hombre no puede incluso ni siquiera entender. Vio y oyó cosas que el hombre no puede entender porque estuvo en la presencia misma del Señor. Y luego, entonces, dice el apóstol Pablo, y para que no me enorgulleciera, el Señor me dio un aguijón en mi carne. O sea, Él también podía enorgullecerse por eso, porque era exclusivo. Nadie más había tenido esa posibilidad de estar en la presencia misma de Dios y haber vuelto después a la tierra para contar aquello. Por lo tanto, produce orgullo y vanagloria cuando la fe nos lleva a contemplar cosas que el Señor puede hacer que son extraordinarias, que están más allá del alcance de nuestra concepción. Por lo tanto, esta parábola tenía como objetivo mostrar que ningún hombre puede merecer ningún tipo de recompensa a los ojos de Dios. Eso es esencial que se entienda. Ese es el mensaje directo. Ningún hombre, ninguna persona, ni la persona más piadosa que nosotros podemos conocer, puede merecer ningún tipo de recompensa a los ojos de Dios. Ahora, no es lo que uno infiere, sino es lo que el Señor está diciendo en la parábola. Y que si recibiese alguna recompensa o alguna gratitud es debido no a un deber por parte del Señor para con su siervo, sino a su pura gracia. Esa es el énfasis, porque tenemos que notar más adelante, lo vamos a explicar mejor, que esta parábola del versículo 7 al 10 no habla sobre todos los aspectos del servicio. ¿Por qué razón? Porque hay otras donde dice que sí el Señor va a dar recompensa a sus siervos. Entonces podemos decir, ¿es contradictorio? No es contradictorio, porque aquí el énfasis es que nadie merece ninguna recompensa. Ese es el énfasis. Y cuando lo vemos a la luz del resto de las parábolas también que el Señor enseñó, donde sí hay recompensa, es simplemente por la pura gracia que el Señor las concede, pero no por mérito. Ese es el punto. Otra vez Jesús entonces apunta al corazón del problema. ¿Por qué? Porque somos naturalmente orgullosos
orgullosos y buscamos recibir la aprobación y el agradecimiento por lo que hacemos, ¿no es verdad? ¿A quién le gusta después de hacer algo y de esforzarse por hacerlo bien para beneficio de otra persona y que la otra persona no le diga absolutamente nada o lo ignore simplemente? Y uno dice, ni siquiera me dijo gracias. Eso está en el ADN del corazón de cada ser humano. Somos personas que buscamos la aprobación de los demás. Esa es parte constitutiva de nuestra naturaleza. La vanagloria y la constante búsqueda de reconocimiento nos impulsa muchas veces a realizar aún las tareas más piadosas. Ojo con eso, porque también podemos realizar una tarea piadosa delante de los ojos de los demás, pero también de alguna manera dentro de nuestro corazón hay algo que dice que debemos recibir algún tipo de reconocimiento por esa tarea que hicimos. Nadie puede desconocer este hecho, somos así, tristemente. No solo es prerrogativa de los fariseos y escribas, sino que también es nuestra tendencia natural. De allí que el Señor expusiera esta parábola para ilustrar la necesidad de servir sin esperar nada a cambio. El énfasis entonces recae en la humildad que se requiere para servir correctamente al Señor, no buscando reconocimiento propio, sino apuntando siempre a la gloria de Dios, puesto que lo que podemos hacer para el Señor es debido a su pura gracia, obrando en nosotros. No hay mérito en hacer la voluntad de Dios, más bien es nuestro deber. Esta parábola consta de dos partes claramente distinguibles, primero la parábola en sí y luego la aplicación. Así que vamos a ir parte por parte para poder tratar de profundizar un poco más y ver la lección extraordinaria que se nos presenta. Es una lección confrontacional, pero necesaria. Primero vamos a ver la parábola, versículos 7 al 9. Esta historia ficticia con propósitos espirituales tiene lugar en un contexto agrícola y ganadero, propia del siglo I, y además también tiene que ver con las costumbres de esa época, las que definen la comprensión de la parábola para los receptores originales y para que nosotros podamos entenderla en el día de hoy también. Dos cosas, ¿cierto? Primero, el contexto agrícola y ganadero era propio de esos tiempos porque Israel era una nación agrícola ganadera. Por lo tanto, los receptores originales al recibir esta parábola entendieron bien de qué estaba hablando cuando hablaba de arar el campo y cuando hablaba de cuidar a los animales o el ganado, sabían a qué se refería. Pero hay un elemento aquí muy significativo, versículo 7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo? Y ahí hay algo que no existe en el día de hoy, porque lo agrícola y ganadero todavía existe, incluso en nuestra región. Pero esta concepción social no existe. No existen esclavos hoy día. Y por lo tanto, nosotros necesitamos conocer un poco el contexto de lo que era un esclavo en ese tiempo para poder entender mejor la parábola. Aquellos que recepcionaron el mensaje por primera vez lo entendieron fácilmente, porque era propio de la sociedad tener esclavos. De tal forma entonces que nosotros necesitamos poner atención allí primeramente. Jesús dice que se imaginen que tienen un siervo que trabaja arduamente todo el día arando la tierra para el cultivo y cuidando el ganado. Este siervo, se entiende, es un esclavo que por tal condición era propiedad de su amo, nada le pertenecía, incluso ni su propia vida. Esto es algo importante que necesitamos entender. Estas personas no eran trabajadores comunes. Estas personas no eran empleados. Estas personas no eran jornaleros, como las que se definen en otros contextos dentro de los mismos evangelios. No tenían ninguna de esas cualidades. No eran asalariados, en definitiva. Eran esclavos. Y eso significa que no tenían absolutamente ningún derecho a nada. Es decir, ellos podían trabajar durante todo el día y si el amo quisiera, cuando llegaban a casa, ni siquiera les daba que comer. Obviamente les daba que comer para mantenerlos vivos y para mantenerlos con fuerza, pero no tenían ellos derecho a exigir absolutamente nada porque eran propiedad de una persona. En este sentido, entonces, se aclara mucho más el concepto que el Señor quiere
quiere mostrar. Esta palabra que se utiliza en todo el Nuevo Testamento para hablar de los creyentes, esta palabra doulos en el griego o siervo, ¿cierto? Es un siervo sin ningún derecho, a eso se refería. Era una persona, como dije, que era propiedad de una persona, de un amo, nada le pertenecía, incluso ni su propia vida. No trabajaban por un salario, no ganaban nada para sí, sino todo lo que le pertenecía, entiéndase su trabajo, esfuerzo y sacrificio, incluso hasta su misma sangre, dice alguien, era propiedad de sus amos. Esto es muy importante entenderlo porque entonces nosotros entendemos la profundidad de lo que el Señor está enseñando. Por esta misma razón, cuando regresa a casa después de sus labores del día, no debe esperar que su amo le diga, siéntate a la mesa. Es decir, descansa y come algo para recuperar tus fuerzas. La idea es implícita y es, te mereces el descanso. O visto desde otra perspectiva, tu amo, de una perspectiva contraria, tu amo no tiene ninguna obligación para contigo por lo que hiciste durante todo el día porque simplemente eres un esclavo. No hay ninguna obligación de parte de él. Entonces tú no tienes ningún tipo de, digamos, de reclamo en la situación en la que estás. El siervo simplemente hacía su trabajo y si le daban que comer, comía, si le daban dónde alojar, alojaba en algún lugar. Es decir, era una persona sin ningún tipo de derechos, lo que hoy día es tan fuerte, ¿cierto? En ese contexto, entonces, esa persona estaba haciendo todo lo que su amo le dijera. Estaba obligado a hacer todo lo que su amo le dijera. En el centro de la parábola está el hecho de que el siervo existe para servir a su amo y no tiene merecimiento alguno por lo que hace, porque es el cumplimiento de su deber y nada más. Ese es el centro, el pensamiento central de la parábola. Él tiene que hacer su tarea porque es su deber, porque no se pertenece a sí mismo, le pertenece a otro y en consecuencia todo lo que hace no tiene ningún tipo de merecimiento. O algún deber el amo para con él, que el amo se comprometa para con él porque él le sirvió. Por esa razón, cuando regresa del campo debe seguir sirviendo a su amo con diligencia, versículo 8. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Si lo vemos a la luz de lo que pasa en el día de hoy, eso no existe. Y por eso, si nosotros interpretáramos la Biblia desde el siglo XXI hacia el siglo I, estropearíamos completamente el sentido real de lo que se quiso transmitir. Necesitamos ir a ese tiempo, conocer también esta situación social que se daba como natural en ese contexto y ver que el Señor utilizó este ejemplo precisamente para mostrar, después vamos a verlo, la relación entre Dios y nosotros. Notemos como las tres preguntas que Jesús hace a su audiencia son retóricas, es decir, tienen una respuesta evidente. La primera es un rotundo no. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ahora apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién? Ninguno. La respuesta es no. No hay nadie que diga eso, porque el amo tenía la prerrogativa absoluta sobre su esclavo. La segunda pregunta, ¿no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿Cuál es la respuesta de esta pregunta retórica? Sí, por supuesto. Eso es lo que va a hacer el amo. Es decir, tiene una respuesta, un rotundo sí, una respuesta positiva. Y la tercera pregunta, versículo 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? El mismo Señor le responde ahí, pienso que no le da gracias. El amo no le da gracias al siervo por haber hecho todo lo que le ha pedido, porque en definitiva está haciendo lo que tiene que hacer. El deber del siervo es la clave en todo el pasaje. La diligencia y esfuerzo con que el siervo hace su trabajo no presiona al amo para darle un reconocimiento por su labor. Hizo todo lo que le había mandado, versículo 9. Ese es el deber del siervo, por lo que no compromete al amo para con su siervo, ya que hizo lo que había demandado de él que hiciese.
en su calidad de esclavo, que hiciese en su calidad de esclavo. Así tenía que hacer. Era lo que se le había demandado. Noten versículo 9. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? No, no tiene por qué darle gracia porque hizo exactamente lo que tenía que hacer. De hecho, si nosotros lo vemos en el sentido de cuando compraban esclavos para eso. Por lo tanto, el esclavo tenía que realizar lo que había demandado su señor. El estribillo de la parábola, si hacemos la analogía con una canción, es: cumple con tu deber y cuando lo hayas cumplido, por laborioso y doloroso que sea, recuerda que solo has cumplido con tu deber como se requiere de ti. Eso es, en definitiva, la síntesis de esta parábola. Cumple con tu deber y cuando lo hayas cumplido, por laborioso y doloroso que sea, recuerda que solo has cumplido con tu deber como se requiere de ti. De allí, la aplicación entonces es la que cobra vida cuando se trata de los creyentes, porque el Señor está usando una ilustración para dar una enseñanza directa respecto a una lección importante que debían aprender los discípulos directamente en ese tiempo y nosotros en el día de hoy. Por tanto, el versículo 10 viene a ser la aplicación, y esto es lo segundo, la aplicación de la parábola. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ya aquí no es parábola, aquí es aplicación directa. ¿Y cómo sabemos que es así? Así también vosotros. De la misma manera como se ilustró a través de esta historia ficticia que tiene el propósito de poder enseñar algo importante. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. La aplicación es notable. Aquí se ve otra vez la sabiduría extraordinaria del Señor. Del mismo modo como el siervo de la parábola, deben hacer ustedes de la misma forma, está diciendo, sin esperar nada a cambio. Ninguna compensación por lo que hicieron. Ustedes no son empleados. Ustedes son siervos. ¿Noten la diferencia? El empleado tiene derecho a su remuneración. El esclavo no. El empleado tiene derecho a realizar una tarea en sus horas que le corresponden y luego descansar e irse a su casa porque es un hombre libre. El esclavo no. De tal forma entonces que Jesús muestra ahora a través de esta aplicación que un vínculo de servidumbre no menos riguroso nos ata y nos obliga a servir a Dios. No menos riguroso. Entiéndase bien. Es decir, nosotros somos, como decía el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos, nosotros hemos sido libertados del pecado para ser siervos de la justicia, para ser esclavos de la justicia. Por lo tanto, somos llamados a servir al Señor, estamos en un deber de obligación de servir a Dios. De lo cual se infiere que no tenemos forma de ponerlo bajo obligaciones a Dios para con nosotros. El objeto de esta parábola es mostrar que Dios reclama todo lo que nos pertenece como propiedad suya. Es decir, en otras palabras, siendo creyente no te perteneces a ti mismo porque has sido comprado por un alto precio y todo lo que tienes y todo lo que eres y todas tus capacidades y todos los dones y todos los talentos tampoco te pertenecen, le pertenecen al Señor. Y eso es complicado, ¿cierto? Cuando lo vemos en la práctica. Porque esto es lo que el Señor está enseñando en términos de la teoría, pero cuán fuerte es para nosotros confrontarnos con esa realidad. No me pertenezco a mí mismo. Ya no tengo planes, propósitos y proyectos propios. Todo lo que tengo, en realidad, o todo lo que soy, le pertenece a mi Señor. Él me compró. Él, al ser propiedad suya, Él posee un control total sobre nuestras personas y servicios. Y por lo tanto, todo el celo y la diligencia que podemos manifestar en el cumplimiento de nuestro deber no obliga a Dios con nosotros por ningún tipo de mérito. Porque como nosotros somos su propiedad, así Él, por su parte, no puede debernos nada.
No puede debernos nada. ¿Cómo? ¿Quién nos va a deber? Si somos su propiedad, si le pertenecemos a Él. En el fondo lo que Él está haciendo es usar su propiedad conforme a su prerrogativa divina por creación y por redención en particular cuando hablamos de los creyentes. El argumento es de menor a mayor. La idea es que si a un hombre mortal se le permite tener tal poder sobre otro hombre, en el caso de este amo que tenía un siervo, como para imponerle servicios ininterrumpidos de noche y de día, y sin embargo no contraer ningún tipo de obligación mutua, como si fuera el deudor de este hombre, ¿cuánto más Dios? Ahí está, lo menor es la ilustración de lo que pasaba en la sociedad de su tiempo. Eso es lo menor. Un hombre común y corriente tiene a otro hombre bajo su autoridad y propiedad, es suyo, le pertenece, hace con él lo que él quiere. Eso es de menor. Y entonces aquí está lo mayor. ¿Cuánto más Dios tiene derecho a exigir los servicios de toda nuestra vida en la mayor medida que nuestra capacidad lo permita y sin embargo no estar en deuda con nosotros? Es decir, no es lógico, no es razonable lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Completamente razonable. Porque nosotros podemos cuestionar, ¿cierto?, la existencia de la esclavitud propiamente tal, porque todo ser humano nace libre, porque Dios nos creó, ¿cierto?, y somos imagen de Dios. Pero considerando que esa es una perversión social en ese contexto, en ese tiempo, nosotros decimos, ya es terrible eso que una persona tenga como bajo su propiedad a otro, sea de su propiedad, pero desde la perspectiva de Dios, ¿no es lógico que Dios nos tenga como propiedad de Él? ¿Es razonable? Por supuesto. Porque, ¿cuál es la razón por la cual creó todas las cosas el Señor? Su propia gloria. Entonces, si es su propia gloria, Él sabe cómo glorificarse a sí mismo a través de ello. Y entonces nosotros no tendríamos ningún tipo de participación. Ahora esto es lo interesante. Si entonces el Señor nos dice, haz esto y aquello y aquello y aquello, y nosotros lo hacemos, ¿qué nos debe el Señor a nosotros? Absolutamente nada. No queda con ninguna deuda para con nosotros. No es obligado por eso. Vemos entonces que todos los que se imaginan que merecen algo de Dios o que Él está ligado o obligado a ellos de alguna manera son considerados culpables de arrogancia. Y ahí es donde uno empieza a hilar más fino y se da cuenta de algunas frases que se han transmitido de generación en generación, incluso en la iglesia, que son completamente antibíblicas, cuando las personas sacan el currículum que tienen con todo lo que han hecho para el Señor. No, si yo serví haciendo esto en la iglesia, yo serví haciendo esto otro, yo serví haciendo esto otro, y por eso el Señor me bendice. ¿Lo notan, no? Esa frase está completamente fuera de contexto. El Señor no nos bendice porque hemos hecho esto y esto otro. El Señor nos bendice por su pura gracia. Esto es lo que hay que entender. No hay mérito en nosotros. Porque lo que hicimos para el Señor, lo hicimos por su gracia. Entonces, no hay mérito. Además, si nosotros servimos haciendo cualquier cosa en el contexto de la iglesia o servimos incluso fuera de la iglesia a través de nuestro trabajo sirviendo a otras personas porque el Señor nos dio esa vocación, entonces estamos haciendo lo que teníamos que hacer nada más. Efesios capítulo 2 es bien conocido, versículo 10. Este es el punto, es digamos el fundamento teológico, doctrinal. El versículo 9 dice que no somos salvos, ¿cierto?, por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque, esta es la razón, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Noten que hay dos cosas, dice, somos hechura suya, somos creados por Dios, ¿cierto? Todos los seres humanos, pero aquí hay una singularidad. ¿Cuál es? Creados en Cristo Jesús. O sea, está hablando de redención. Para buenas obras.
Pero luego dice lo siguiente, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es el mérito entonces? No hay ningún mérito. No hay ningún mérito. Porque no hay hombre que no pida, y esto es lo terrible, voluntariamente cuentas a Dios diciendo, bueno, yo hago esto, entonces tengo una transacción, una especie de negocio contigo, Señor, yo te sirvo, yo hago esto y esto, pero tú me haces esto para conmigo. No, no puede ser así, es imposible. Es imposible. Esa es una concepción equivocada de la relación con Dios. La relación con Dios es una relación de parte nuestra subordinada. No estamos delante de Dios a la par. Estamos bajo Dios, bajo su autoridad. Y Él es el que determina lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. De tal manera que cuando hacemos lo que Él determina, que tenemos que hacer, igual como el siervo de la parábola, hicimos lo que teníamos que hacer. Siervos inútiles somos. Por eso la noción de los méritos, el gran problema del corazón del hombre es que pide siempre o cree que tiene mérito, y entonces la noción de los méritos ha prevalecido en casi todas las épocas. En casi todos los tiempos. En el tiempo del Señor Jesucristo, los fariseos y escribas creían que tenían méritos para poder ganarse el cielo a través del cumplimiento de la ley que según ellos cumplían perfectamente, lo cual era mentira, pero ellos tenían esa concepción. No es por mérito. Ahora, lo que positivamente está diciendo es que hemos de servir a Dios por ser quien es Él. Y ello es porque Él es digno simplemente. Si un buen esclavo cumple fielmente con su deber para con su amo, ¿cuánto más deberían servir a Dios sus hijos como amados suyos que son? ¿No es lógico eso? Otra vez de menor a mayor. El servicio, la obediencia y el deber no son cosas cuyo derecho negociamos con Dios para ver si hemos o no de ejercerlos. No es, el Señor me dice, mira, 10 cosas que quiero que hagas, para poner un ejemplo. Yo digo, la primera y la segunda la puedo hacer, pero la tercera y la cuarta, Señor, ¿y qué voy a recibir a cambio? Y empiezo a negociar con el Señor. Esa no es una relación con el Señor correcta. No tengo yo la posibilidad de hacer eso. Son estas obras o este trabajo, este servicio al Señor, son la consecuencia natural de comprender el acto de gracia que significó salvarnos, para poder darle gloria que legítimamente le pertenece. No hemos de servir al Señor pensando en la recompensa, sino en el deber que tenemos con aquel que dio hasta su vida por nosotros. No estamos en condición de negociar con Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Recuerden que a través de toda la historia hay personas que han hecho sacrificios extraordinarios cuando quieren pedirle a Dios un milagro, por ejemplo. Eso lo vemos a través de la religiosidad popular en nuestro país hasta el día de hoy, cada vez es menos visto, porque cada vez el secularismo ha avanzado más. Sin embargo, la religiosidad popular hace lo mismo. Personas que no sé, andan 10 cuadras o 20 cuadras de rodillas para poder cumplir con algo que ellos se comprometieron a hacer si es que Dios hacía un milagro. Eso es un negocio, pero no es una relación con Dios. No, nosotros tenemos que entender nuestro papel. Y otra vez, nuestro papel es subordinado al Señor y entonces nosotros no tenemos mérito alguno si hemos trabajado para el Señor. El mérito solamente lo tiene Jesucristo. Como dijo alguien, somos aceptados por obras, pero por la obra de Cristo, no la de nosotros. Debemos atender más cerca, ver con más cerca la declaración del Señor, hecha por Cristo, que no damos nada a Dios más allá de lo que tiene derecho a reclamar. Es decir, todo lo que podamos hacer por Dios, por el Señor, es lo que Él tiene derecho a reclamar, nada más. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid,
siervos inútiles? Somos, pues, lo que debíamos hacer, hicimos. Estamos tan fuertemente ligados a su servicio que le debemos todo lo que está en nuestro poder realizar. Ahora hay dos cláusulas aquí interesantes. Primero, nuestra vida, incluso hasta el final de nuestro curso aquí en la tierra, pertenece enteramente a Dios. Él es nuestro dueño, nuestro poseedor por creación y especialmente por redención. De modo que si una persona fuera a gastar una parte de esta vida en obediencia a Dios, no tendría derecho a negociar que debería descansar por el resto del tiempo, porque ese tiempo también le pertenece al Señor y fue establecido para servir a Dios. Lo que estamos diciendo en otras palabras, si alguien dice, o si supiéramos, ¿cierto? Vas a vivir 80 años, vas a empezar a trabajar de los 20 años, por ejemplo, para poner un caso, y vas a trabajar hasta los 70 años, vamos a decirlo así, y la persona entonces va a decir, bueno, yo trabajé desde los 20 hasta los 70 años, 50 años trabajé para ti, Señor. Y entonces ahora yo necesito que tú me des una compensación por ese tiempo de trabajo para ti. ¿No es absurdo? ¿No sería ridículo? ¿Por qué? Porque del segundo 1 hasta el momento de expirar la persona, todo ese tiempo le pertenece a Dios. De tal manera que lo que hizo no tiene ningún mérito delante de Dios. Luego entonces hay una segunda cláusula, sobre la cual ya hemos tocado algunos puntos, que Dios no está obligado a pagarnos una remuneración por todo el tiempo que le hemos servido, porque todo fue creado por Dios y para Dios. ¿Eso no es lo que dice la Biblia? Todo fue creado por Dios y para Dios, y entonces no tenemos ningún tipo de mérito en nosotros para exigirle a Dios que Él nos dé una compensación por eso, por ello. Que cada uno de nosotros es mejor. Eso, recordemos que hemos sido creados por Dios para el propósito de trabajar y de estar vigorosamente empleados en su servicio, no solo por un tiempo limitado, sino hasta la muerte misma, porque por Él y para Él vivimos. Romanos 14:8. El punto central aquí es que no hay tiempo que nos pertenezca a nosotros, todo le pertenece a Dios. Y que Dios no está obligado por lo que nosotros hacemos, aún los sacrificios que podamos imaginar que podríamos hacer por el Señor, cuando no hacemos prácticamente ningún sacrificio, pero si lo llevamos al extremo, digamos que tenemos que hacer un gran sacrificio por el Señor no está obligado a darnos nada porque no tiene mérito. Esa obra en sí no tiene mérito delante de Él. Y ahora aquí explicamos la dificultad que yo mencioné al pasar al principio. La dificultad que muchos han notado que se presenta en la parábola es el hecho de que en varias partes de los evangelios el mismo Señor Jesucristo enseñó acerca de la recompensa que Él dará a sus siervos diligentes. Este problema desaparece al considerar que esta parábola no pretende abordar cada uno de los temas sobre el servicio, sino exclusivamente el demostrar que el Señor no está obligado por el mérito de este servicio a otorgar recompensa alguna. El problema recae en el hecho de que la Escritura promete con mucha frecuencia recompensa a nuestras obras, que algunos creen que se les concede por el mérito del servicio en sí. Y ahí está el problema. Ahí está la percepción equivocada de los textos bíblicos. Cuando se piensa de esta forma, que estas recompensas que se prometen en otros contextos, no en este en particular, pero en otros contextos de los evangelios o de la Biblia en general, algunos creen que esto se les concede, esta recompensa, por el mérito del servicio en sí, y no es así. No es así. ¿Cuál es la razón? La respuesta es fácil. Se promete una recompensa no como una deuda, sino por el puro placer de Dios de bendecir. Eso es. Es lo mismo cuando el Señor condesciende para con nosotros y nos explica algunas cosas. ¿Y tiene el deber de explicarlo?
¿O nosotros tenemos mérito para que Él nos explique? No. Simplemente lo quiere hacer por condescender simplemente con nosotros. Cuando se trata entonces de darnos algo, por ejemplo, cuando hablamos de la parábola de las minas o la parábola de los talentos, ¿cierto? Que según el trabajo que hizo alguien, Él lo va a recompensar. Esa recompensa no tiene que ver con el mérito del trabajo en sí, tiene que ver con el corazón de Dios, que es un corazón lleno de gracia y misericordia. Es un gran error suponer que existe una relación mutua entre recompensa y mérito. Yo hago mérito y entonces soy recompensado. Eso es una equivocación, porque es por su propio favor inmerecido y no por el valor de nuestras obras que Dios es inducido a recompensarnos. Y es lo mismo que cuando hablamos de la elección, Él exactamente lo mismo. Había algún mérito, y eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, había algún mérito, por ejemplo, en Jacob para que él pudiese amarlo y aborrecer a su hermano Esaú. ¿Había algún mérito en Jacob especial, particular? Si todavía no había nacido, dice. No había hecho ni bien ni mal. Entonces no había mérito, simplemente para que la elección, el propósito de la elección se cumpliera de esa manera. Porque todo lo que nosotros recibimos, el hecho que hayamos sido escogidos antes de la fundación del mundo, el hecho que hayamos sido redimidos por la obra que el Señor Jesucristo hizo en nuestro lugar, ¿eso por qué es? ¿Por algún mérito nuestro? No. Y entonces lo que nosotros hacemos para el Señor, ya siendo sus hijos, ¿tenemos algún mérito en sí mismo en lo que hacemos? No, porque lo hacemos por el poder de su gracia. Y entonces cuando recibimos algo de parte del Señor, es su pura misericordia y bondad para con nosotros. Es un principio fijo que el hombre no puede exigir nada de Dios como si hubiese merecido algo. Y así cae por tierra entonces la arrogancia de la carne, porque concediendo que algún hombre cumplió la ley, lo cual es imposible, pensemos en esto, si alguien cumplió perfectamente la ley, toda la ley, completamente la ley, de principio a fin, desde que nació hasta que murió, el Señor tiene entonces el deber, está obligado a recibirlo en el cielo por eso. ¿Por qué no? Porque eso es lo que se le demandó. Entonces lo que hizo fue lo que se le demandó. Y aquí está la respuesta. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, estamos hablando de una situación completamente hipotética e imposible de cumplir. Ninguna persona ha cumplido la ley, ninguna persona la va a cumplir. Pero si ese hubiese sido el caso hipotéticamente, el Señor no tiene ninguna obligación para con él. Y esta persona no puede alegar que tiene algún derecho sobre Dios. Cuando dice que somos siervos inútiles, lo que quiere decir es que Dios no recibe nada de nosotros más allá de lo que justamente le debemos a Él, sino que solo recauda entonces los ingresos legales de su dominio, dijo alguien. O sea, está exigiendo lo que le pertenece por naturaleza. Por tanto, hay dos principios que deben mantenerse. Primero, que Dios naturalmente no nos debe nada y que todos los servicios que le prestamos no valen nada como mérito en sí mismo delante de Él. ¿Es necesario hacerlo? Por supuesto, porque es la demanda de Dios. ¿Obedecemos? Por supuesto, porque es lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer y porque nosotros en gratitud cumplimos el deber, como un peso, una carga, sino como un privilegio. Pero esto no obliga a Dios para con nosotros. Eso es lo primero. En segundo lugar, que de acuerdo con los compromisos de la ley se atribuye una recompensa a las obras no a causa de su valor, sino porque Dios se complace por pura gracia en concederla a sus siervos. Entonces, ¿de dónde brota todo? De la bondad y la generosidad que Dios ejerce hacia nosotros, que está tan lejos de pensar que nosotros tenemos algún derecho sobre Él. En absoluto es así. Cada vez que nos encontramos con la palabra recompensa en la Biblia, siempre que
debemos considerar esto como el acto culminante de la bondad de Dios para con nosotros. Que aunque estamos completamente en deuda con Él, se digna entrar en un trato con nosotros y decir, yo prometo darte recompensa, pero conforme a su pura bondad y misericordia, no por algún mérito en nosotros. ¿Se entiende? No hay mérito. Eso es lo que destaca todo lo que el Señor ha dicho hasta aquí. Por eso podemos decir lo que el Señor dice aquí, todos y cada uno de nosotros, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. En conclusión, varias cosas. Primero, somos llamados a servir diligente y continuamente al Señor porque Él es nuestro dueño, amo y Señor. Todo lo que somos le pertenece a Él y tiene todo el derecho a demandar servicio y obediencia irrestricta a sus mandatos. Esa es la primera verdad importante, el primer principio importante. Segundo, todo el servicio que hacemos para el Señor no posee ningún mérito en sí mismo, porque lo hacemos movidos por la gracia del Señor. Todo el servicio que hacemos para el Señor no posee ningún mérito en sí mismo, porque lo hacemos movidos por la gracia del Señor. O sea, si hacemos algo, es por su gracia. ¿Quién tiene el mérito entonces? Él, no nosotros. Tercero, todo cuanto hagamos para el Señor no lo hace a Él deudor para con nosotros. No lo compromete a Él para con nosotros. Y cuarto, si el Señor se digna a darnos alguna recompensa por nuestro servicio, es debido a su pura gracia, no al mérito de nuestro servicio. Estas conclusiones se derivan de lo que nosotros hemos visto hasta ahora. La última tiene que ver con la explicación principalmente de lo que significan otros textos que hablan sí de recompensa, pero es producto de la gracia y la misericordia de Dios nada más, no porque tengamos mérito en lo que hacemos, porque siervos inútiles somos. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, por guiarnos, por corregirnos, confrontarnos también, como en este caso, Señor, para evaluar nuestro servicio, la condición del mismo, la motivación del mismo. Ayúdanos a poder no solo entender intelectualmente lo que debemos hacer, sino hacerlo con gratitud y sin pensar en ningún tipo de merecimiento que podríamos tener por realizar lo que tú simplemente nos mandaste a realizar. Danos sabiduría, danos comprensión y sobre todas las cosas, Señor, guíanos para que podamos honrarte verdaderamente como tú eres digno de ser honrado a través de todo lo que hacemos en nuestra vida mientras estemos en esta tierra. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén.